las condiciones que se dan en las elecciones de febrero de 1948 son las que crean esa posibilidad. Pero él no era un candidato. Él no tenía que defender él lo que podía defender era la legalidad de las elecciones, como digamos lo hicieron muchos ciudadanos, pero él no era parte actuante, eso es lo que quiero decir, no era un actor, no era un candidato. Él entra, digamos, después de que se dan los resultados, a firmar ese pacto Ulate-Figueres, que se cumplió, es un pacto que se cumplió. Hay algunos videos de la Cinemateca Nacional muy buenos y hay entrevistas sobre él. Y por eso yo he dicho y he estado ahí colocando un poco, he estado reescribiendo esa historia. Figueres era un hombre realmente de vocación militar. Y eso no quiere decir que yo esté degradando a José Figueres. Al fin y al cabo, en el mundo, los militares son los que dominan el mundo, ¿verdad? Es decir, es una actividad más, es una actividad muy difícil, por supuesto, porque se trata de lucha armada y se trata pues de matar al rival. Aquí no es solo vencerlo, pues sino acabarlo e imponer las ideas de uno, digamos, vía, digamos, fuerza. Y en aquel entonces era la fuerza de las armas, no era la fuerza de las palabras, ¿verdad? Entonces, el conflicto político-militar de 1948, el 12 de marzo, digamos, empieza la gran movilización, ¿verdad? En 40 días, José Figueres logra, digamos, hacerse, digamos, de fuerte en la ciudad de Cartago, domina, digamos, toda la zona sur digamos, de Cartago, el Valle de los Santos, el Valle del General, domina, digamos, el puerto en el Caribe, el puerto Limón, ¿verdad? Y las otras zonas, digamos, del país, aunque, digamos, si bien es cierto, la guerra civil cubre todo el territorio central, estuvo, digamos, entre la capital, Cartago, el sur, digamos, lo que llamamos la ciudad de, digamos, la zona esta de los Santos, Pérez Celedón y Golfito. Y bueno, a través, y él lo explica, a través de estrategias militares, él logra con su ejército, digamos, hacerse del poder, ¿verdad? Hasta llegar, digamos, en el pacto de Ochomogo, a ponerse de acuerdo el padre Núñez, que siempre fue un hombre muy cercano a José Figueres, Manuel Mora, que había comandado, digamos, las fuerzas de oposición, el ejército, llamémoslo así, caldero comunista, llegan a negociar a Ochomogo, digamos, el fin de la guerra. Y en el fin de la guerra se establecen, digamos, condiciones para la constituyente que son importantes. Lo primero que se le pide a José Figueres es que en la nueva constituyente que se convocaría el 8 de diciembre de 1948, que se respeten, digamos, las garantías sociales y se respeten las instituciones que habían sido fundadas en 1940 en la administración Calderón Guardia. ¿Cuáles instituciones? Bueno, que se respetara la creación de la Universidad de Costa Rica, que en aquel entonces se llamaba más bien Universidad Nacional, ¿verdad? Bajo digamos, bajo ese nombre se crea el decreto. Se crea entonces ese decreto que crea la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Se crea el decreto que crea la Caja Costarricense del Seguro Social y se crea el Código de Trabajo y el proyecto de casas baratas. Eran parte, digamos, del ideario que había que recoger aquí, más las garantías sociales, ¿verdad? Entonces, Figueres con su equipo, digamos, está trabajando en la redacción de una nueva constitución, sabiendo que eso estaba ya en las conversaciones con Ulate, sino en las conversaciones también con Manuel Mora. Entonces, bueno, se convoca a elecciones, y eso es importante decirlo, se convoca a elecciones el 8 de diciembre, pero en esa convocatoria a elecciones
quedan excluidos, digamos, muchos votantes. ¿Cuáles votantes quedan excluidos? Todos aquellos que eran declarados participantes, digamos, del Partido Vanguardia Popular quedan absolutamente excluidos, ¿verdad? Y quedan excluidos los ciudadanos identificados pertenecientes al Partido Republicano Nacional. Es decir, el número de votantes fue muy bajo. En esa época todavía el voto femenino no se había aprobado. El voto femenino se aprueba en la Constitución de 1948. Ok, entonces se dan esas condiciones, ¿verdad?, para la constituyente, y se convoca a elecciones para nombrar 45 diputados constituyentes. 45 diputados constituyentes que van a tener la misión de revisar el documento que les envía, digamos, la Junta fundadora de la Segunda República. Y ahí es donde surgen, digamos, los problemas, porque el documento, tal y como es presentado a la Asamblea Constituyente, no es admitido por los diputados electos. ¿Qué diputados habían elegido diputados a esa constituyente? El Partido Unión Nacional nombró 34 diputados. El Partido Constitucional nombró 6 diputados. El Partido Socialdemócrata, en donde estuvo representado el Centro de Estudio para los Problemas Nacionales, y ahí recuerdo dos nombres, el nombre de don Carlos Monge Alfaro y el nombre de Rodrigo Facio. Rodrigo Facio jugó un papel muy importante en esta constitución porque, digamos, fue la voz opositora quizás más grande. Y eso, digamos, es interesante porque se ha discutido mucho si realmente el Centro de Estudio para los Problemas Nacionales se había alineado con Figueres. En la constituyente no. En la constituyente no hubo alianzas. Posteriormente, algunos grupos y algunas personalidades del partido, digamos, socialdemócrata se integraron al Partido Liberación Nacional, como don Carlos Monge Alfaro, ¿verdad? Rector y exrector de la Universidad de Costa Rica, ya fallecido, ¿verdad? Y hubo un representante de la provincia de Guanacaste con el partido Confraternidad Nacional, el doctor Vargas, muy conocido, una personalidad política sobresaliente en Punta Arenas. Entonces, esos constituyen, digamos, los diputados, digamos, electos. Entonces, 34 por el Unión Nacional, 6 diputados por el Partido Constitucional, entonces ahí ya tenemos 40, 4 del Partido Socialdemócrata y 1 de Confraternidad, el doctor Vargas. Entonces, estos diputados les toca iniciar el trabajo para redactar lo que es en realidad esta Constitución. Entonces empiezan los debates. El grupo, digamos, de intelectuales del Partido Socialdemócrata considera que la propuesta que hace la Junta Fundadora no es la mejor, que hay opciones, empiezan a barajarse, digamos, las opciones, y entonces surge la idea de no aceptar el proyecto, y entonces empieza la búsqueda de una constitución que pudiera servir de base. Habían, digamos, varias constituciones. En el gobierno de militar, digamos, de los Tinocos, se había redactado una constitución. Y habían, digamos, todas las constituciones, 121, ¿verdad?, que Costa Rica es independiente. La lista de constituciones que ustedes la pueden encontrar ahí en el libro de don Carlos José Gutiérrez, que es uno de los grandes constitucionalistas, ¿verdad?, en paz descanse. Entonces, al final, los constituyentes deciden tomar la Constitución de 1871. Pero la Constitución de 1871 tenía también una deficiencia. Había sido redactada
en un momento en que Costa Rica estaba dominada, digamos, por el poder militar también, ¿verdad? Como en la segunda junta fundadora. Eran militares que dirían. Sin embargo, digamos, hay que decirlo con toda verdad, digamos, no es una constitución. Esta constitución no es una constitución digamos, típica militar. No, no. Ahí nos equivocaríamos.